Hola, para continuar con las prácticas vamos a crear subclases de la clase Employee, incluidos Manager, Engineer, Administrative Assistant. Además, vamos a crear una subclase de Manager llamada Director y vamos a crear una clase de prueba con un método main para probar todas nuestras nuevas clases. Vamos a utilizar este diagrama de clases para Java, en el cual, si nosotros podemos ver, si ustedes pueden ver, están definidas todas nuestras clases y las subclases. La clase padre, que es Employee, y todas sus clases heredadas, por así llamarlo, o subclases que dependen de la padre. Ok, para poder empezar a trabajar con el proyecto, vamos a tener que crear un nuevo proyecto que se llama Employee 03. Yo ya lo tengo creado, pero recuerden que el procedimiento es como se mostró en el video anterior. Le damos File, New, Java Project. Acá tenemos que colocar el nombre de nuestro proyecto, en este caso Employee 03-01, la ubicación en la cual queremos que esté nuestro proyecto, la versión del JDK con el que nosotros queremos correr, que lo vimos en el video anterior, y le damos Finish. En este caso yo ya lo tengo creado. Como en el ejemplo anterior, estuvimos trabajando con dos clases, como mencionábamos. La clase Employee, que es la que tenemos acá, y la clase Employee Test. Lo que vamos a hacer en este momento es aplicarle encapsulación a la clase Employee o empleado. ¿En qué consiste aplicarle encapsulación? Lo primero que vamos a hacer es cambiarle los atributos o variables de public a privado. Procedemos a hacerlo en este momento. Private, private y private. Ok. Acá ya tenemos nosotros nuestros atributos privados. ¿Qué significa eso? Que estas variables que tenemos aquí, variables o atributos, no van a poder ser accedidos desde afuera de esta clase. El siguiente paso, vamos a crear un constructor. ¿Qué es un constructor? Es una función que se ejecuta la primera vez que se hace una instancia de un objeto de una clase, o mejor dicho, de una clase, correcto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a seguir de la siguiente forma. Escribimos public, el nombre de la clase, en este caso, nuestro método se va a llamar igual que nuestra clase, así debe ser siempre para todos los constructores, employee, y cerramos y abrimos llaves. Hay algo muy importante para este ejemplo, que este constructor debe de ser un constructor con parámetros. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos de pasarle determinados parámetros a nuestro constructor. En este ejemplo, vamos a pasarle el empleado, el ID del empleado, el nombre, el número social, el número de seguridad social y el salario. Esto para inicializar nuestras variables o nuestros atributos que hemos definido como privados anteriormente. Y así va a quedar nuestro constructor. Nosotros también podríamos crear un constructor extra. Y esto es totalmente legal, ¿verdad? Pero para este escenario o para este ejemplo vamos a dejarlo solamente con el constructor con parámetros. Para continuar debemos de crear, para continuar lo que vamos a hacer es borrar todos los métodos setter para todos nuestros atributos menos el de setName. Entonces vamos a borrar el de setID. Este lo dejamos. Borramos el de setSecurityNumber, SocialNumber y el de setSalary. Y nuestra clase va a quedar de la siguiente forma. Esa va a ser nuestra clase empleado hasta el momento. De forma seguida vamos a agregar un nuevo vamos a agregar un nuevo método que se va a llamar RaiseSalary. Lo escribimos, public void RaiseSalary. Cerramos nuestros
nuestras llaves y este método deberá de tener un parámetro de entrada de tipo double llamado increase. ¿Para qué vamos a utilizar ese método? Lo vamos a utilizar para poder incrementar el salario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos al atributo salary. Le vamos a agregar o le vamos a incrementar con el valor de increase. Ok, ahí tenemos ya nuestro método para incrementar salario. Nos haría falta un último método que se va a llamar print employee. ¿Cuál es el objetivo de ese método? Es imprimir todo el contenido de nuestra clase employee. Public void print employee. Este no va a llevar parámetros. Cerramos y abrimos nuestras llaves. Y ahora ponemos el contenido. Ok, ¿qué va a contener este método? Va a contener algunos comandos para poder imprimir determinados mensajes. Por ejemplo, vamos a utilizar acá la clase system.out.println con el método println. Y lo que hace este comando o esta instrucción es imprimir en línea o en consola. Vamos a imprimir primero una línea en blanco y de forma continua vamos a comenzar a imprimir los atributos de nuestra clase, en este caso el employee ID, y le vamos a sumar o le vamos a concatenar el get ID employee. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos imprimiendo cuál es el ID del empleado. Y así de forma siguiente vamos a hacerlo para todos nuestros atributos. Lo pegamos. Solo nos faltaría el salario. Y le ponemos get salary. Ok. Ahí ya tenemos el método print employee. Ok, muy bien. Ahora que ya tenemos nuestra clase employee, vamos a proceder a crear nuestra primera subclase. Y nuestra primera subclase deberá ser la clase manager. Colocamos el nombre manager y le damos finish. Crearemos una nueva clase y esta clase debe extender a la clase employee. Algo muy importante para esta clase es importar, como hemos visto en el ejercicio anterior, la clase employee. Y buscamos en el paquete com example domain employee. Como podemos ver, aquí la clase nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que creemos un constructor para nuestra clase employee. ¿Cómo lo realizamos? Creamos un nuevo constructor public para la clase manager con los parámetros para nuestros atributos de la clase employee. En este caso deberían de ser el ID del empleado, el nombre del empleado, el número social, el salario y de momento solamente serían esos, como lo vemos a continuación. Ahora, vamos a tener que pasarle esos parámetros a la clase employee. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con la palabra super. Esa es una palabra reservada que nos sirve para enviar los parámetros o mejor dicho, hacer una invocación del constructor de la clase padre. ¿Quién es la clase padre? Employee. Y le pasamos los parámetros que está esperando. En este caso sería empID
name, SSN y salario. O Social Security Number y salario. Ponemos 2 puntos y como podemos ver se nos ha quitado el error que nos estaba marcando la clase. Ahora, necesitamos agregar un nuevo atributo a nuestra clase manager. Como vemos en el diagrama, manager tiene un atributo que se llama depName o nombre de departamento. Es necesario que nosotros lo agreguemos acá. Entonces, agregamos el atributo private string, se llama depName o nombre de departamento. 2 puntos. Ok. Lo único que nos hace falta aquí es agregar el setter, perdón, el getter del atributo depName. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma: public string get depName. Cerramos nuestras llaves y retornamos nuestro objeto depName. Y ahí tenemos ya nuestro constructor. Nos está dando un error. Oh, perdón. Tenía que ponerle un return. Y ahí ya tenemos nuestro constructor. Esas son los cambios que tenemos que hacer en la clase manager. Y si ustedes se fijan, aquí nos está marcando que este import no es necesario. Entonces se lo vamos a quitar. Más adelante vamos a ver por qué no es necesario. Se lo quitamos, guardamos y procedemos a crear nuestra siguiente clase, que es la clase Engineer. Creamos nuestra clase Engineer. Le ponemos Engineer. Creo que está bien escrito. Y le damos finalizar. Si se fijan, todas estas clases no tienen un método main. ¿Por qué? Porque no es necesario, ya que estas clases no se van a ejecutar. Ahora, este engineer debe de ser una subclase de employee. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra extend. Y ahí ya tenemos nuestra clase engineer, que es una subclase de employee, y aquí nos está marcando por error. Yo creo que todos ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué no hemos pasado los parámetros a la clase employee a través del constructor? Entonces vamos a crear el constructor public engineer. Los parámetros de entrada serían los mismos que utilizamos para employee. En este caso, como no tenemos el método o el atributo depName, no se lo vamos a poner porque no es necesario, no es un atributo de engineer. Llamamos nuestro clases el constructor de nuestra clase employee a través con la palabra reservada super y pasamos los parámetros. ID, name, security social number y salario. 2 puntos. Y esa sería nuestra clase engineer. ¿Por qué? ¿Por qué no necesita más atributos? Porque engineer es un empleado, ¿verdad? Entonces esta clase no necesita más atributos. Guardamos y procedemos a crear nuestra siguiente clase llamada admin, como está definido acá en nuestro diagrama. Engineer y admin son clases, subclases de employee y no tienen atributos extra. Procedemos a crear admin. Le damos finish.
extendemos employee y creamos nuestro constructor. En este caso nuestro constructor es admin. Le pasamos los respectivos parámetros. Abrimos y cerramos llaves. Invocamos el constructor de employee a través de la palabra reservada super. Pasamos los parámetros. Y finalizamos. Hasta acá hemos creado nuestras clases employee, manager, engineer y admin. Solo nos haría falta crear la clase director. Guardamos. Ya tenemos todo guardado. Y procedemos a crear la clase director o director. Ok, para crear nuestra clase director o director, vamos siempre sobre el paquete domain con example domain. Vamos a hacer clic en new, class, y vamos a poner el nombre de nuestra clase director. Esta clase director extiende. Recuerden que la palabra extend sirve para, como su nombre lo dice, extender o crear subclases de la clase que nosotros definamos. Este va a ser una subclase de manager. Y tenemos que crearle el constructor para que no nos esté dando ese error que estamos viendo aquí arriba. Cuando nos marca con esa línea roja el nombre de nuestra clase, significa que hay algún error. ¿Cómo creamos el constructor de director? Public director. Pero necesitamos pasarle determinados atributos o parámetros. En este caso sería el ID de empleado, sería el nombre, el Security Social Number, SSN, el salario, el nombre del departamento, y de momento solamente serían esos. Invocamos el constructor de nuestro clase manager y le pasamos los atributos o los parámetros que hemos definido. ID, name, SSN, salary y dep name. Ponemos punto y coma al final. Siempre recordemos no olvidar nuestro punto y coma. Vamos a ver, aquí nos está dando un error. Posiblemente sea el orden de los parámetros. Debería de ser este. Aquí hay un error. No olvidé ponerle en el constructor el nombre de depName. ¿Por qué? Porque necesitamos inicializar también la variable. Entonces, la variable dep o el atributo depName igual a depName. Ok. Aquí ya estamos bien. Ya le asignamos. Y si nos regresamos, vamos a ver. No le hemos puesto el tipo. El tipo de parámetro, que es string. Si nos regresamos a director, aquí podemos ver de que ya no tenemos el error. Ahora, nos hace falta crearle algo a la clase director. ¿Qué es lo que nos hace falta? El atributo. Bueno, aquí está, hay un error, un pequeño error. Este es el atributo budget o presupuesto. Vamos a corregirlo aquí. Lo guardamos. Y vaya, ya estamos bien. Y este atributo es de tipo double. Y aquí está string.
Vamos a hacer la corrección. ¿Por qué? ¿Por qué double? Porque es dinero. Es un coma flotante. Entonces, o un decimal. Entonces sí es necesario que sea para poder hacer bien las operaciones es necesario que sea un numérico. Nos regresamos a nuestro IDE, Eclipse, y vamos a declarar private double y se va a llamar budget. Ok. Ya tenemos nuestro budget ahí. Ahora necesitamos inicializarlo, entonces lo incluimos en nuestro constructor. Double budget. Y ahora lo asignamos. This.budget igual a budget. Fíjense de que esta variable o esta variable que está acá es diferente a esta. Esta que está acá es el atributo. Perdón, esta que está acá es el parámetro que le estamos pasando a este método constructor. Y se lo estamos asignando a esta variable que se llama esta que está acá, budget. Ok, ya teniendo nuestro constructor completo, guardamos nuestra clase director y nos vamos a la clase employee. Podemos ver de que la clase employee tiene algunos errores. Vamos a borrar este contenido. Y vamos a comenzar a hacer instancias. La primera instancia que vamos a hacer es la instancia de engineer. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos el nombre de la clase. Nuestro objeto se va a llamar engineer. Tarda un poco el IDE en ayudarnos. Y acá ya estamos creando la instancia. Si se fijan, esto que estamos viendo acá son los mismos parámetros que tenemos acá. Entonces tenemos que pasarle los valores. Y en nuestro engineer, su ID va a ser 101. Su nombre va a ser Jane Smith. Su Social Security Number va a ser 012-34-5678. Y su salario va a ser 120-345.27. 120.345.27. Ese va a ser el salario de nuestro ingeniero. La siguiente instancia va a ser la de manager. Y le vamos a poner manager al objeto, new manager. Y este también requiere parámetros. Su ID va a ser 207. Su nombre va a ser Barbara Johnson. Su Social Security Number va a ser este que vamos a colocar acá. Estos valores pues no tienen un valor, o no tienen que ser estos que yo estoy colocando acá. Pueden ser cualquiera. Solo que se debe respetar el tipo de dato. Y el último, aquí le pasamos el salario y ahora le vamos a pasar el otro atributo. ¿Cuál es el otro que hace falta para el manager? Es el departamento o el nombre del departamento. Y podemos ver ahí que ya tenemos nuestra instancia de manager. Y aquí nos pide que importemos manager. ¿Cómo importamos manager? Lo vamos a hacer a mano. Import com.example.domain.manager.
y se nos quitó el error que tenemos acá, ¿verdad? Nuestra tercera instancia va a ser de admin, de un admin. Entonces, admin, new admin, y sus valores son los siguientes que tenemos a continuación: 304, del ID es 304, el nombre es Bill Monroe, creo que lo me pronuncié bien, si no disculpen. Su salario es, su Social Security Number es este que vamos a colocar ahorita, es una cadena de caracteres. Y al final vamos a colocar el salario, el salary, para esta instancia. De igual forma nos pide que importemos admin. Vamos a hacerlo, pero una forma rápida. Sabemos que todos estos atributos, perdón, todas estas clases forman parte del mismo paquete. Y con eso ya logramos corregir el error que nos está mostrando. La última instancia que vamos a crear es la instancia de director. Director. El nombre del objeto se lo ponemos en minúscula. Y acá nos pide los valores. El ID del director es 12. Su nombre es Susan Weller, si lo he pronunciado bien. Su Social Security Number es este que vamos a colocar ahorita. Como les mencionaba, estos valores pueden ser cualquiera, con solo que se respete el tipo de dato. El salario es uno de tipo numérico. Su departamento o nombre de departamento es Global Marketing. Y si ustedes se fijan, el director tiene un atributo extra. ¿Cuál es? El presupuesto o budget. Entonces tenemos que especificarle ese presupuesto que es de 1 millón. ¿Ok? Y así ya tenemos creados nuestras instancias. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer ahorita? Vamos a proceder a imprimir nuestros atributos o la información de cada una de estas clases. Si ustedes se recuerdan, la clase employee, que es la clase papá, tiene este método printEmployee, donde está imprimiendo la información del empleado. Entonces, si nosotros procedemos, guardamos y ejecutamos el método employee, y si ejecutamos el método printEmployee, para cada uno de estos objetos debería de imprimir la información. ¿Cómo lo hacemos? Invocándolos. Vamos a empezar con el primero, engineer.printEmployee. El siguiente es manager.printEmployee. Admin.printEmployee. Director.printEmployee. Si nosotros guardamos, y ejecutamos, vamos a ver cuál es el resultado. Como podemos ver, se ha impreso en el terminal la información de cada uno de nuestros empleados. Y ese era el ejercicio que tenía preparado para esta ocasión para ustedes. Espero que logren completarlo y espero que hayan disfrutado esta práctica. Muchas gracias y feliz día.